Buenos días, hermanos, a todos los que a través de este canal de Facebook Live Parroquial del Dulce Nombre de Jesús del Calvario Chinandega nos siguen cada domingo para comenzar y dar continuidad en este día de hoy a este encuentro catequético que estamos nosotros proveyendo a ustedes y que nos estamos fundamentando como base, como fundamento presupuesto en el Catecismo de la Iglesia Católica, que ustedes pueden dar continuidad. Estábamos precisamente en ese capítulo, primera parte, que es la profesión de la fe cristiana, poniéndonos dos términos fundamentales: creo, primera persona singular, y creemos, primera persona del plural. O hablamos de la fe como una respuesta de Dios hacia el hombre, la fe como un audire, escuchar y responder a Dios acogiendo esa palabra que Él nos da por medio de la fe. La fe, pues, como un don que Dios concede a la persona humana y que se inserta dentro de nuestra humanidad, es decir, dentro de nuestra libertad, inteligencia y voluntad humana. El Espíritu Santo precede, acompaña, promueve y sostiene la fe de las personas. Poníamos los ejemplos, modelos de la fe en Abraham y el modelo perfecto, referencial por excelencia, la Santísima Virgen María. De hecho, en ella la palabra se convirtió en una realidad viva, personal. El Verbo se hizo carne en su propio ser. Hablábamos, pues, hermanos, de que esta fe tenemos que expresarla. Tenemos que encontrar fórmulas que nos ayuden a comprenderla. Es cierto que la fe es un don divino que supera la razón, la inteligencia humana, pero la fe también se emplea e implementa un lenguaje humano porque está hecha y está destinada para los hombres. Tiene un origen, tiene un sostén y un final, una meta divina. Pero así como el Verbo celestial se hizo carne, así la fe, hermano, tiene que encarnarse, insertarse, integrarse en la realidad humana. Y nosotros, los seres humanos, a través de la razón, de la luz natural de nuestra razón humana, queremos darle palabras, definirla, darle conceptos a través de los cuales podamos conservarla, transmitirla, comunicarla y entender la fe. Por eso hay un lenguaje de la fe, una serie de ideas, de conceptos que a lo largo de la historia se han venido elaborando, formulando. Tenemos un lenguaje propio por medio del cual conservamos, entendemos y transmitimos la fe. Diría Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica: nosotros no creemos en las fórmulas, en las declaraciones exteriores, sino en las realidades escondidas que se expresan a través de esta fórmula. Y que la fe, el don de Dios en el hombre, nos permiten tocar, acercarnos a esas realidades divinas. El acto de fe del creyente no se detiene en las meras palabras, cuando, por ejemplo, nosotros confesamos, profesamos, enunciamos, declaramos el credo, sino que van más allá. Su objetivo, meta y propósito final es acercarnos a esas realidades que el lenguaje de la fe nos quieren expresar y comunicar. La fe, pues, del creyente, hermanos, tiene su meta final en las realidades que nuestras fórmulas de la fe nos expresan. Sin embargo, es importante dejar claro que nos acercamos a esas realidades divinas a través de un lenguaje humano. Estas fórmulas de la fe nos permiten expresarla, transmitirla, celebrarla, vivirla, asimilar la fe y vivir cada vez más de ella. La Iglesia, el pueblo santo de Dios, sus pastores y sus fieles laicos son, dice el apóstol San Pablo en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, es la columna
el pilar, la base y el fundamento de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que Dios nos ha mostrado. Por eso, esa verdad la Iglesia la custodia fielmente, la transmite fielmente a los santos de una vez y para siempre, ya que ese tesoro y riqueza, ese depósito de la fe ha sido entregado a los santos de una vez y para siempre, se mantiene siempre viva y no cambiará nunca jamás. Podemos nosotros esto confrontarlo con la carta del apóstol San Judas, Judas Tadeo, capítulo 3 o versículo 3. Hermanos, la Iglesia es la que guarda en su corazón, en su ser más íntimo, las palabras de Cristo, las recuerda, las transmite de generación en generación, la confesión de fe que hemos recibido de los apóstoles. La Iglesia como madre enseña a sus hijos a hablar con las expresiones de la fe y a través de ella a comprender y a comunicar la fe unos con otros. La Iglesia, nuestra madre, nos enseña, pues, nos muestra el lenguaje de nuestra fe para introducirnos en la comprensión, en el entendimiento y en la vida de fe. Tenemos que decir, sin embargo, hermanos, que la fe, sí, es la madre de la Iglesia la que nos la conserva, transmite, comunica y la que nos enseña. Y entonces la fe se convierte en un acto personal, pero no es que cada quien tiene su fe, en el sentido de que mi fe, el contenido de mi fe es diferente del de otro, no. La fe es una sola e idéntica a sí mismo, no cambia su contenido. Podrán variar las palabras, las expresiones, el envoltorio, como cuando nos dan un regalo. Será el mismo siempre el regalo, pero en lo que se envuelve podría cambiar. Desde siglos, la Iglesia, hermanos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, nunca deja de confesar una misma, idéntica y única fe. Es la que nos une, es la que nos hace estar en comunión con Dios y con nuestros hermanos, que la hemos recibido, esa fe de un solo Señor, la hemos transmitido, esa fe en un solo bautismo, ha echado raíces, hermanos, en la convicción de que todos los hombres no tenemos más que un solo Dios y Padre. Lo dice pues la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Dirá San Ireneo de León, un obispo que vivió en el siglo II después de Cristo, la Iglesia, el pueblo de Dios que está disperso, diseminado por el mundo entero, hasta los confines de la tierra, recibió de los apóstoles y sus discípulos la fe. La Iglesia guarda diligentemente la predicación y la fe que ha recibido, no la cambia a su gusto y antojo, como cuando habitamos todos en una misma casa, compartimos un mismo espacio, el mismo y único espacio. La fe es la misma, es igual, es idéntica en todas partes, como si tuviera una sola alma y un solo corazón. Y cuanto la Iglesia predica, enseña y transmite, lo hace al unísono, en la misma sintonía, como si tuviera una sola boca. Con la misma sinfonía canta, transmite, comunica la misma fe, decía San Ireneo de León. De manera pues que la fe, hermanos, no es una realidad espiritual, vivencial, que nosotros, valga la redundancia, vivimos a nuestro gusto y antojo. Es algo que es nuestro, pero que hemos recibido. ¿Y la hemos recibido de parte de quién? De aquellos que son los depositarios y custodios de la fe, que es los apóstoles, sus discípulos, y lo que decíamos en las catequesis anteriores, la tradición apostólica y la sucesión apostólica. Aunque las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la fe y de la tradición de la fe es uno e idéntico. Y dice así también San Ireneo de León: aunque haya iglesias en Germania, la actual Alemania, aunque haya iglesias en Iberia, la actual España y Portugal,
o los celtas en Irlanda, o en el Oriente, o en Egipto, o en Libia, o en el mundo entero, en Roma. El mensaje de la iglesia es uno solo, único, idéntico, pues es verídico y sólido, ya que en ella aparece solo un único camino de salvación a través del mundo entero. Por eso decimos la comunión que hay en nosotros, a pesar de que pertenecemos a culturas, épocas diferentes, el contenido de la fe es el mismo y lo compartimos. Es ella la que nos hace comunicar con Dios en un mismo espíritu y tener comunión con nuestros hermanos, a pesar de que somos distintos. Esta fe la debemos pues cuidar bajo la acción del Espíritu Santo como un contenido de gran valor, encerrado en un vaso excelente. Ese vaso es la iglesia. Y ese contenido que posee ese vaso rejuvenece y hace rejuvenecer al vaso que la contiene, es decir, a la iglesia. Por medio de la fe, pues hermanos, cuando nosotros la confesamos, la profesamos, nos rejuvenecemos, reflorecemos, la renovamos, la fortalecemos interiormente cada uno de nosotros. Nos pone el ejemplo el catecismo de dos credos, hablando ya de forma concreta, ¿no? El credo, que es la primera palabra de la confesión, la fórmula de la fe en latín, credo, que significa yo creo, y que pasó a ser una palabra, un concepto técnico, ¿no?, para indicar la profesión de nuestra fe. Hay dos formulaciones, una que es más antigua, la otra que se fue desarrollando en etapas ulteriores de la historia de la Iglesia. El credo más antiguo, la profesión de fe más antigua, es llamado símbolo de los apóstoles. Y el otro símbolo de la fe es el símbolo niceno-constantinopolitano, o símbolo de Nicea-Constantinopla, que son dos ciudades donde se realizaron dos concilios, digámoslo así, los primeros dos concilios ya después de la muerte de los apóstoles. En el siglo IV con Constantino, emperador Constantino. En el año 325 el primer concilio de Nicea y el segundo concilio que fue en el año 381 en la ciudad de Constantinopla, que era la capital del imperio. El símbolo de los apóstoles es el credo más sintético, más breve, más resumido que nosotros como iglesia hemos recibido. Y entramos a esta segunda parte, la confesión, o la segunda sección que nos presenta el catecismo, la confesión o profesión de la fe cristiana. Quien dice yo creo en Dios, dice yo me adhiero, yo me aferro a lo que nosotros creemos. No habla solo por sí mismo de forma individual, sino que expresa que su fe es comunicada, está compartida con otros. Cuando yo de forma individual, mi persona dice yo creo, estoy diciendo que un conjunto, una globalidad, una totalidad de personas compartimos un mismo credo. Entonces estoy representando a otros que comparten la misma fe que yo tengo. La comunión en la fe necesita, por tanto, un lenguaje común. Si todos tenemos una misma fe en Dios, significa entonces necesariamente que todos compartamos un mismo lenguaje que exprese esa fe común. No puede ser que diga, yo tengo la misma fe que otro y cada quien tenga su propio credo, cada quien tenga su propia confesión de fe. No, tiene que haber un lenguaje común, propio para todos los que confesamos una misma fe. Y ese lenguaje de la fe tiene que ser obligatorio, normativo para todos, y que nos una en una misma confesión de fe. Cierto que la fe es personal, es mía, propia, pero esa fe, recordemos, no me la he dado yo, sino que ha sido dada por el Señor, y la ha sido dada no de forma individual, sino a un cuerpo que es la iglesia. Por tanto, la fe, si usamos ese mismo lenguaje, todos
nos hace estar unidos en una misma fe. Desde su origen, la Iglesia apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves, formulaciones breves y normativas para todos, es decir, que eran obligatorias, eran norma, regla de fe. Si yo no me ajustaba a esa norma, entonces estaba poniéndome yo mismo fuera de la comunión de la Iglesia. Podemos nosotros, para ver cómo ya desde los inicios en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, vemos surgir en los textos bíblicos neotestamentarios cómo los apóstoles, San Pablo especialmente, nos deja entrever en sus cartas apostólicas extractos o pequeñas o breves trozos de esas formulaciones, fórmulas de fe que ya comenzaban a nacer y a transmitirse, como cuando uno anda una señal distintiva que te identifica, ¿verdad?, que está unido o pertenece a una determinada grupo, ¿no? Cuando yo me pongo una camiseta con un eslogan ahí dice pastoral, tal cosa, entonces ese sello distintivo me dice que yo pertenezco a un grupo que tiene una identidad. Entonces la fórmula de la fe me decía que yo pertenecía ¿a quién? A la Iglesia. Si yo no compartía esa misma fórmula de la fe de la Iglesia, entonces no pertenecía a la Iglesia. Pueden comparar, leer para confirmar esto Romanos capítulo 10 versículo 9 y la primera epístola a los Corintios capítulo 15 versículos del 3 al 5. Ahí hay ya esos embrión, en núcleo, primeras formulaciones de la fe, muy breves y primitivas, pero ya era, digamos, los primores de que aquella necesidad que encontró el pueblo de Dios de darse una identidad, en qué creo yo y en qué creemos todos. Muy pronto la Iglesia quiso también recoger lo esencial, lo primordial de su fe en resúmenes, en síntesis orgánica y articulada, destinadas sobre todos, de manera especial a los candidatos del bautismo. Porque a través del bautismo era la puerta que se daba ingreso al cuerpo de Cristo, a la Iglesia. Iba a pasar a ser miembro ya de pleno derecho de la Iglesia. Entonces esta persona tenía que confesar la misma fe de la Iglesia para poder pertenecer a ella. Entonces, de manera enfocada, dirigida al bautismo, la Iglesia comenzó a elaborar fórmulas de fe que se les entregaba, la tradición, entregar, y el candidato, en este caso el adulto o el padrino del niño, recibía esa fórmula de la fe y la confesaba públicamente. La redició, recibir y comunicar. Yo recibo la fe de la Iglesia y la declaro, la confieso, la profeso, para dar testimonio de que me adhiero a esa fe que estoy recibiendo. Esta síntesis de la fe no es hecha según los criterios u opiniones humanas, sino que es un resumen, un extracto de la Escritura, de toda la Escritura, que ha sido recogido de lo que hay en ella más importante sobre nuestra fe y que nos comunica de manera íntegra, total, la única enseñanza de la fe. Así como el grano de mostaza, aquella parábola que diría Jesús, es algo pequeño, pero en él ya están contenidos en fuerza, en potencia, virtualmente, un arbusto con muchas ramas. De igual modo, esa breve fórmula, que es un resumen, una síntesis de la fe como el credo, en ella están contenidos todos los tesoros de nuestra fe. Están encerrados en pocas palabras el conocimiento de la verdadera piedad. El Antiguo y el Nuevo Testamento, diría San Cirilo de Jerusalén en sus catequesis, a los iluminados, es decir, a los que iban a recibir el bautismo. Se les llama a esta fórmula sintética de la fe profesiones de fe. ¿Por qué? Porque resumen la fe que profesan los cristianos. Cuando te dicen, usted es cristiano, sí, demuéstrelo, profese su fe. Entonces uno hacía confesión, declaración, profesión de la fe, declaraba el credo. Y entonces sí es cierto,
Esa es la fe de la iglesia, esa es la fe que compartimos. Pertenecemos a la misma iglesia. Se llama también credo, porque es la primera palabra que inicia la confesión de la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad? Se le denomina también símbolo de la fe. ¿Por qué? Porque es un símbolo. El credo es un símbolo. La palabra griega símbolo significa poner algo, tener, ¿verdad?, una parte de algo, de un objeto, y ponerlo junto a la otra parte. Un objeto partido, por ejemplo, yo parto un billete, ¿no? Lo parto en 3 partes. Entonces, esa parte que yo tengo es un símbolo, y cuando yo los pongo juntos forman el total, el símbolo está formado. De manera pues que, por ejemplo, también un sello, ¿no? Lo rompo el sello y te doy una parte a vos y la otra parte, la otra mitad a mí. Y entonces, con ese sello que estaba partido, era una señal para darse a conocer. Yo te mandaba donde una persona y vos le presentabas esa parte del sello y ella tenía la otra parte y la unía. Decían así: usted es mandado, usted ha hecho un símbolo. El símbolo es tirarnos y ponernos juntos, lo que compartimos juntos. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. ¿Ves cómo el credo te identifica? Si vos no llevabas esa parte, esa otra mitad del sello, de un billete, de una moneda, de un objeto, decía, no, era como una contraseña, era como una palabra que te da acceso, ¿no? Si usted no pertenece, no tiene esa parte que yo tengo, no estamos en comunión. Miren cómo era una señal, un signo, un símbolo distintivo, el credo. Si a un cristiano le decían, a ver, confiese su fe, y decía una cosa diferente, entonces ese símbolo era falso. La parte que él enseñaba no encajaba. Usted no encaja, no está en comunión con nosotros. Miren qué bonito. El símbolo de la fe, pues, es un signo de identificación, de distinción y de comunión. Si yo profesaba el mismo credo que la otra persona, esa medalla, ese sello, la mitad con la otra mitad encajaban, estaban en comunión. Miren que, ¿verdad?, cómo es el sentido de la palabra símbolo. Significaba pues que yo estaba en comunión con otros creyentes. Símbolo significa también, entonces, si ponemos juntos varias cosas, recopilar, coleccionar, hacer una colección, un sumario ¿de qué? De las principales verdades de la fe. De ahí pues el hecho de que sirva como punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. El credo recoge las verdades fundamentales, recopila, colecciona, suma, sintetiza las verdades fundamentales de la fe. Toda catequesis tiene que tener como base, como presupuesto el credo, si no, no es catequesis. La primera profesión o confesión de fe, ¿en qué momento particular se hacía? En el bautismo. Porque si yo iba a entrar a través del bautismo en el cuerpo de la iglesia, yo tenía que presentar el símbolo o la parte del símbolo, es decir, el credo de la fe. Si iba a entrar a esa realidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que confesaba una fe, yo tenía que adherirme, que presentar, que declarar y confesar esa misma fe. Por eso el momento especial, primero, para hacer la declaración de la fe era en el bautismo. Por eso, hermano, el credo es ante todo bautismal. De hecho, en la celebración del sacramento del bautismo, preguntamos al adulto o a los padrinos, ¿verdad?, del niño: ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso? Es decir, hagan su confesión, su profesión de fe. Sí creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica? Ok, entonces están comulgando con la fe de la iglesia. Entonces sí, pueden acceder al bautismo para entrar a formar parte del pueblo de Dios. Puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
Las verdades de fe confesadas o profesadas en el bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. De hecho, esos son los tres momentos en los que se distingue o divide el credo, ¿no? El Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Después viene la otra parte, pues la Iglesia o lo que se deriva de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, si el símbolo recopila las verdades de la fe, ¿cuáles son esas verdades de la fe? Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, se divide el credo en tres partes. Primero habla de la primera persona divina, que es el Padre, y su obra admirable de la creación. A continuación, el otro artículo de la fe habla de la persona del Verbo, la segunda persona, y del misterio de la salvación. Y finalmente, la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra santificación, que es el Espíritu Santo. Son los tres capítulos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, estos tres artículos de la fe, de nuestro sello, y al final ponemos el sello, ¿no? Presentamos un escrito en tres partes y al final viene sellado. El sello bautismal es la declaración de nuestra fe. Recibimos el bautismo como sello que garantiza que al declarar y confesar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, podemos recibir el bautismo, porque en él hemos sido, ¿verdad?, como dice Jesús, vayan por todo el mundo, en aquel envío universal que hace el Señor a todos los pueblos y naciones, bautismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, al confesar la fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, recibíamos como sello a ese testamento que hemos dado, el sello bautismal. Cada una de estas tres partes a la vez se subdividen en una serie de fórmulas variadas y exactas, utilizando una comparación frecuentemente repetida, ¿verdad? En las obras de los padres de la Iglesia llamamos artículos a cada una de esas fórmulas del símbolo que clara y distintamente hemos de creer, como lo mismo que llamamos articulaciones a las distintas partes en que se divide nuestro cuerpo humano. ¿Ven? Una comparación, así como el credo está formado se subdivide en artículos, así como el cuerpo humano se divide en articulaciones, forman un mismo conjunto. San Ambrosio decía que el credo entonces se dividía en 12 artículos, simbolizando con este número los 12 apóstoles de Jesucristo, las 12 tribus de Israel. A lo largo de los siglos, ¿qué pasó sin embargo? El credo sufrió algunas evoluciones, no enmienda, no se enmendó, corregir que estaba malo, no, sino que fue evolucionando, desarrollándose, en respuesta a las necesidades de las diferentes épocas. Han sido numerosas las profesiones o símbolos de la fe, los símbolos de las diferentes iglesias apostólicas y antiguas. Por ejemplo, el símbolo que en latín se dice quicunque, llamado de San Atanasio, las profesiones de fe de los concilios de Toledo, de Letrán, de León, de Trento, los símbolos de algunos papas como de San Dámaso, o más recientemente en nuestra época, el credo del pueblo de Dios del Papa Pablo VI, o San Pablo VI, creo. Hermanos, ninguno de los símbolos de las diferentes etapas de la vida de la Iglesia puede ser considerado como algo pasado de moda, que ha sido superado por otro, es inútil ya. No, nos ayudan a captar, a percibir, a detectar y a profundizar hoy, en el actual, en el día de hoy, la fe que desde siempre hemos recibido a través de esos resúmenes, síntesis que se han hecho de la fe. Bien, vamos terminando. Voy a iniciar la primera parte, la profesión de la fe.
la profesión de la fe cristiana, el capítulo primero, creo en Dios Padre. Decíamos pues que se divide el credo en tres grandes núcleos, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en referencia pues el credo a esa verdad de la fe principales que se confesaban en el bautismo. Nuestra profesión o confesión de fe comienza por Dios. Es el fundamento, porque Él es el primero, el último. Él es el principio y el fin de todas las cosas. El credo comienza por Dios y después dice, ¿verdad?, a continuación seguidamente Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es la primera persona divina, es el primero. Es el principio fontal y vital de la divinidad. Es la primera persona en ese orden que nuestra fe nos ha enseñado. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No decimos en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, o del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, o del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre. No, decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese orden que tiene una lógica y una razón de ser. Siempre comienza por Dios, pero nos metemos dentro de ese misterio de Dios. ¿Y cuál es el primero que aparece? El primero que está presente es el Padre. El Padre es la primera persona. Nuestro símbolo se inicia con lo que Dios hizo primero también, que es la creación. Creó el universo. La creación es el comienzo y fundamento de todas las obras de Dios. Y esto lo hizo el Padre. Por eso decimos el Padre creador. Creo en Dios, diría uno. Esta primera afirmación de la fe cristiana es también la más fundamental. Es la base. Sin ella, el símbolo o credo de la fe no tiene sentido. Porque todo el símbolo, en sus diversos núcleos y artículos, habla de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y de sus obras. Habla también del mundo y del hombre, pero lo hace siempre en referencia a Dios. Por lo tanto, hermanos, digamos, el ánima del credo es Dios siempre. Dios, fundamento de la vida, del ser, de la existencia del hombre y de la humanidad, el universo, y, ¿verdad?, este misterio de Dios que se ha revelado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos los artículos del credo, los demás, dependen del primero, así como los mandamientos son explicaciones del primer mandamiento. Amarás al Señor con tu corazón, amarás a Dios sobre todas las cosas. Los demás son explicaciones, desarrollos de ese primer mandamiento. Así el credo. Todo lo que viene después es derivación y consecuencia de lo primero. Creo en Dios. Con razón, hermanos, todos los fieles, cuando le preguntan, ¿y usted en quién cree? ¿Verdad? Creo en Dios, dice. Es lo primero, fundamento, núcleo, esencia de nuestra fe. Pero creemos en un Dios que es uno, no hay otro. Creo en un solo Dios. ¿Ves cómo vamos aclarando? Bien, quedo hasta aquí, ¿verdad? Entramos ya en las primeras palabras que abren el credo, el símbolo de la fe, la profesión de nuestra fe. Creo en Dios. Y después dice, Padre, Creador del cielo y la tierra, Hijo, que nació de Santa María Virgen, Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Pues entramos ya en lo que nos gusta, en el fundamento de nuestra vida cristiana, ¿verdad? En ese primeras palabras, primera frase del creo en Dios. Daremos continuación los otros domingos, Dios mediante, o en otros momentos. Nos preparamos para la Santa Misa.